Vos, la pregunta es, ¿tenés trabajo? ¿Tenés miedo de perderlo? ¿Cómo está tu situación a futuro? ¿Cómo te imaginás a futuro tu trabajo? Y para eso vamos a hablar con nuestros invitados, que son los especialistas. Claro que sí, vamos a acercarnos hacia el sillón donde están ellos. Están por un lado Guido Moscoso, politólogo y director de proyectos de Ibarómetro, y Analía Forti, consultora psicológica y psicóloga social. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Antes de seguir repasando algunos números, me gustaría preguntarle a Analía, ¿qué rol jugamos también nosotros los medios, los conocidos, ¿no?, de estas personas, de todos nosotros, cuando empezamos a hablar de desempleo? Que a un amigo se quedó sin trabajo, a un amigo lo suspendieron, a un amigo lo echaron. ¿Cómo me afecta a mí esa percepción que tengo de lo que me rodea? A ver, los medios van creando de alguna manera imágenes de realidad, parciales, segmentadas, pero de alguna manera reflejan la conflictiva de lo que está pasando en lo social, porque de hecho a los consultorios esta problemática llega, digo, esto no son números que él está dando que no se refleje de pronto en una consulta. No llegan de manera directa, no viene una persona por una situación de temor o de ansiedad por miedo a perder el trabajo, pero llegan de pronto por una consulta por conflictiva en la pareja, por cuestiones familiares que cuando se empiezan a abrir tienen esto como telón de fondo. ¿Esto qué significa? A ver, los medios de alguna manera dan cuenta de esta situación, pero esta es una situación que está sucediendo en lo social, porque si no, si esto no estuviera sucediendo, no llega al consultorio, y al consultorio está llegando, y esto genera muchísimos efectos a nivel social, a nivel familiar, a nivel pareja, y tiene una enorme incidencia a nivel psicofisiológico. Tanto en lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, como en lo fisiológico, porque también genera cuestiones a nivel enfermedad. ¿Cómo se maneja una persona y qué es lo que le pasa interiormente a una persona que no solo tiene miedo de perder su trabajo, sino que además en el trabajo que está disconforme? Y además, como nos sumaba Guido, ante la incertidumbre de salir al mercado laboral y saber que es muy difícil conseguir un trabajo mejor que el que tiene. Bueno, es una conjunción de factores que claramente es preocupante y es muy perjudicial y muy lesiva para la estabilidad que necesita un ser humano para poder afrontar la vida. De hecho, hay algo muy interesante que de pronto no es algo tan conocido, pero es muchísimo más traumático y mucho más generador de ansiedad y de estados depresivos. El temor, la incertidumbre crónica, la cronificación de la incertidumbre por temor a perder el trabajo, que haberlo perdido efectivamente. Porque la persona que ya está fuera del trabajo, que ha sido despedida, tiene que transitar un primer momento, tiene que hacer un duelo, la primera etapa del shock, pero en un momento tiene que aceptarlo y emprende acciones para resolver esa situación. Sin embargo, la persona que está permanentemente con una sensación de incertidumbre, es como que su vida queda en stand-by. Porque, a ver, si yo no tengo la seguridad que voy a conservar mi trabajo, ¿cómo hago para planificar? ¿Cómo planifico? Desde algo cotidiano, como es un tratamiento de ortodoncia para un hijo, que sé que lo tengo que pagar en tanta cantidad de tiempo. ¿Cómo planifico de pronto algún proyecto personal, algún pago de alguna cuestión en cuotas, algún tipo de estudio de algún hijo? No se puede planificar hacia futuro. Cuando yo no tengo la posibilidad de planificar hacia futuro, porque no tengo certidumbre de la conservación de mi trabajo, empiezo a vivir ¿de qué manera? Empiezo a vivir en el hoy. Pero cuidado, no empiezo a vivir en el aquí y el ahora, en esa plenitud del aquí y el ahora. Claro. Empiezo a vivir el hoy. El hoy, que significa sin perspectivas de futuro porque no sé qué va a pasar mañana. Y dato interesante, el ser humano tiene la capacidad de poder adaptarse con un cierto estrés a determinadas incertidumbres. Ahora, cuando esa incertidumbre es constante, se cronifica y se prolonga en el tiempo, empieza un estrés que es desadaptativo y ahí empiezan los estados de ansiedad que pueden progresar hacia estados panicosos y los estados depresivos con un enorme sentimiento de vacío y un golpe muy grande para la autoestima, que esto por supuesto también afecta el nivel de satisfacción laboral, porque a ver, no sé si voy a conservar este empleo, probablemente con el salario que tengo no me alcance para cubrir lo que tengo que cubrir, no tengo perspectivas de poder conseguir un trabajo mejor. ¿Qué nivel de satisfacción laboral puedo tener? Claro, es una trampa mortal, ¿no? Uno está encerrado en eso. Y en este sentido, Analía, ¿aumenta el miedo cuando uno por ahí tiene la percepción de que puede perder el trabajo por lo que ve en la tele, de cuando uno ve un primo, un tío, un amigo, una pareja, un hijo, alguien más cercano de su entorno que ya se queda sin trabajo? Sí, por supuesto, digamos, son datos que vienen a corroborar la realidad. A ver, el ciudadano, nosotros,
podemos claramente ver los medios y estar influidos por los medios de comunicación, pero tenemos capacidad de discernimiento. Digo, no se compra absolutamente todo. Si yo veo esto en los medios y la realidad, mi entorno me está confirmando con datos reales, familiares, personas conocidas que están transitando esta situación, bueno, es como que todo va teniendo una coherencia, entonces el miedo se instala. Algo importante con esta instalación del miedo, que no es un tema menor. Cuando una persona tiene temor, ustedes saben que el miedo siempre paraliza. Paraliza. En lo que sea. Entonces, si un trabajador tiene temor de perder su trabajo, una de las cuestiones que empieza a suceder y que aumenta los niveles de frustración y de insatisfacción es que de alguna manera cesa en su lucha por sus derechos. ¿Esto qué significa? Si yo tengo miedo de perder mi trabajo y estoy siendo avasallado por mi empleador en mis derechos, no voy a tener el valor de reclamar ni de hacer ningún tipo de planteo porque tengo la incertidumbre de quedarme sin trabajo. Digamos, esto afecta de una manera muy importante a un ser humano en sus emociones porque lo conecta con sensaciones de impotencia, de opresión y de frustración. No es un tema menor. Analía, Guido, gracias por haber venido. Por favor, a ustedes.